En la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Titulado este sermón, Lo que Dios nos ha concedido. Ahora, nuestra confesión, hermanos, lo que respalda en cuanto a este pasaje es que sí, nosotros creemos que la forma en la cual Dios salva a un pecador y en la forma por medio de la cual muchos de los que estamos aquí hemos sido salvados, ha sido a través de la predicación del Evangelio. Eso es lo que Dios estableció y es lo que la iglesia debe proclamar, las buenas nuevas de salvación acerca de lo que Jesucristo hizo. Y ese es el llamado general que como iglesia nosotros debemos realizar. Y cada uno de nosotros individualmente, cada vez que el Señor nos da esas oportunidades para compartir el Evangelio, ya sea con nuestros familiares, en cada contexto donde estemos, el Señor nos va a dar esas oportunidades. Pero lo que debemos reconocer, que va a ser la obra del Espíritu Santo en esos momentos, y Él soberanamente, el que va a actuar en el corazón de aquellos que nos lleguen a escuchar. Y de alguna manera, hermanos, eso a nosotros, podemos decir, nos libra de una carga pesada, de creer que hay algo que tiene que salir de mí, una elocuencia o un mensaje muy estructurado, muy elaborado, para poder convencer a las personas, de tratar de creer que debo presentar el mejor argumento. No es así, sino que lo que el Señor nos llama es primeramente a anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, anunciar acerca de Él. Y la obra de la salvación, de la regeneración, soberanamente el Espíritu Santo es el que va a actuar en los corazones de aquellos que escuchan. Y aquellos que son las ovejas del Señor van a escuchar el llamado. Y va a ser imposible para ellos entonces resistir el llamado del Señor y vendrán a Él. Eso, como les digo, entonces a nosotros nos debe alentar a ir y anunciar el Evangelio, porque sabemos el Señor va a salvar a los que son de Él. No nos corresponde, pero lo que sí tenemos que hacer es anunciar este mensaje. Y precisamente lo que vamos a ver en el contexto de nuestro pasaje, que fue lo que el apóstol Pablo realizó cuando llegó a esta región de Corinto. Sabemos que esto fue lo que él realizó en su segundo viaje misionero. Y esta región de Corinto, como dice un historiador, dice que por los estándares paganos de su propia cultura, Corinto se volvió tan moralmente corrupta que su nombre mismo se volvió sinónimo de desenfreno y depravación moral. Corintianizar llegó a representar inmoralidad descarriada y embriaguez desenfrenada. Esto era el contexto de esa región donde el apóstol Pablo llegó un día con el Evangelio. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, señala Pablo lo que había en medio de aquellos a los cuales él les llegó a predicar. Dice que había fornicarios, que habían idólatras, adúlteros, afeminados, que se echaban con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Toda esta era la característica de aquellos que estaban en esa región. Pero que de muchos de esos, cuando llegó el poder del Evangelio, Dios soberanamente los transformó. En Hechos 18, Pablo nos narra precisamente lo que ocurrió cuando él llegó a esa región en Grecia. Después de estas cosas, el versículo 1 dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y el versículo 9 del capítulo 18 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y le dice el Señor, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice Lucas en el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y en ese año y 6 meses, a muchos que estaban en estas condiciones de pecado, son los que el Señor salvó. Son los que llegó la luz del Evangelio y el Señor transformó. Entonces, ¿qué fue el mensaje
que el apóstol Pablo predicó en esa región? Bueno, precisamente el mensaje de la cruz. Capítulo 2 y versículos 1 y 2, en 1 Corintios dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, otra vez, o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces este era el asunto. Muchos en el tiempo del apóstol Pablo buscaban un mensaje muy elaborado, muy sofisticado, algo que anunciara un mensaje que supuestamente solo algunos pudieran entender. Entonces buscaban sabiduría. Eso buscaban los griegos, dice. Pero también estaban aquellos que lo que querían ver era algo asombroso. Llegar y presenciar un milagro, una señal, algo que generara alguna gran expectativa. De hecho, en Mateo 12:38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los de los fariseos diciéndole: maestro, deseamos ver de ti señal. Y vemos que esto es lo que el hombre trata. Para el hombre no es suficiente un mensaje en el cual se anuncia que un hombre era Dios mismo encarnado, y que ese hombre que murió en la cruz, predicaba Pablo, era el Hijo eterno de Dios. Y ese mensaje era locura. Cuando Pablo estuvo en Atenas predicando esto y habló de la resurrección de los muertos, dice que la gente se empezó a burlar de él, porque precisamente eso es lo que es el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. Si nosotros lo analizamos bien y nos sentamos a pensar por un momento, por eso Pablo decía en Romanos 1, versículo 16 al 17, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y cuál era ese mensaje del Evangelio? Precisamente, recordemos el contexto, Pablo está en el Imperio Romano, donde existe un politeísmo, hay cientos de dioses, cada región adora a su Dios, y Pablo penetra en el Imperio Romano y empieza a anunciar: Dios, el creador de todo lo que existe, se hizo hombre y vino a este mundo y murió en una cruz sufriendo por los pecados de su pueblo, pero al tercer día Él resucitó. Y eso es lo que ustedes deben oír para ser salvos. Y Pablo decía: yo no me avergüenzo de predicar este mensaje, porque es el poder de Dios para salvar. Y eso fue lo que ocurrió entonces en Corinto, cuando él llegó con este mensaje. Algunos querían oír cosas nuevas, como les decía, pero la fidelidad de él era la cruz de Cristo. Un Mesías nacido de una virgen, crucificado y resucitado, el cual es el Hijo eterno de Dios. Podemos ver entonces y entender, por un lado, la locura de creer esto, de depositar su confianza en este mensaje. Y precisamente ese es el mensaje que nosotros, los que somos hoy creyentes aquí, hemos creído. Creemos que hace 2000 años, ese hombre que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día, es el único que me puede salvar de mis pecados. Y toda nuestra esperanza, si somos de Él, está puesto en ese mensaje. Está puesto en ese hecho que ocurrió hace 2000 años. Para el hombre natural, como vamos a ver, es una locura, pero para nosotros, hermanos, es el mensaje más precioso. Porque sabemos que en esa cruz entonces, cada una de nuestras maldades, de nuestras rebeliones, fueron clavadas. El castigo de nuestra paz estuvo ahí, en Jesucristo. Y hoy entonces, por la fe en Él, en lo que Él hizo, nosotros podemos gozar del perdón, de la salvación y de la vida eterna. Y ese era entonces el mensaje que el hermano Pablo llevó a esta región. Porque la palabra de la cruz, decía él, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, le dijo él a los corintios, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y en el versículo 5 él les dijo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es, hermanos, nuestra fe. La fe que tenemos hoy en Cristo está fundada en el Evangelio, como dice aquí en 2 Corintios 2:5, sino en el poder de Dios.
No está fundada nuestra fe en qué, entonces, como les mencionaba, en qué tan elaborado es este mensaje. No, sino en el mensaje del Evangelio. Ahí es donde está nuestra fe, nuestra esperanza. Pero alguno podría en esta tarde estar dudando de esto, de este mensaje de la cruz, y no tener la certeza de que su esperanza está fundada en este poder de Dios. Y podría tener dudas de que si esto es realidad o no. ¿Existe un juicio? ¿Existe un día en que cada uno rendirá cuentas a Dios? ¿Ocurrió realmente la sustitución en la cruz del Calvario y mis pecados fueron cargados a la cuenta de Cristo y recibo yo por la fe la justicia perfecta de Él? Para muchos es difícil creer eso. Para todos es difícil creer esto, hermanos. Para nosotros lo es, si no es por la mediación del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podríamos creer este mensaje. Como dijo Pablo, sería una locura. Pero gloria a Dios, hermanos, porque hoy cada uno de los que somos de Cristo tenemos esa firme y segura esperanza, que ahí sí fueron cargados en Él nuestros pecados. Y por eso, sí, es locura para el mundo, pero para nosotros es la verdad. Lo que ocurrió ahí es el fundamento de nuestra fe, es el Evangelio. Entonces sí, en primer lugar, los que somos de Cristo no nos avergonzamos de eso. Y podemos hablarle a las personas, esa es mi esperanza, que Cristo pagó por mis pecados. Y yo puedo anunciarlo esto porque es realidad en mi vida. Como creyentes, entonces, no debe haber en nosotros esta vergüenza o esta pena de anunciar este mensaje de la cruz. ¿Hablamos sabiduría? Sí, es decir, la salvación de Cristo. ¿En dónde debemos hablarlo? En todo contexto, en nuestros hogares. Padres de familia, hermanos que tienen aquí que el Señor les ha concedido hijos. Este es el mensaje que puede salvar a sus hijos. ¿Tiene usted esa certeza? Entonces usted los va a instruir a ellos. Porque así como este mensaje los salvó a usted y Dios le concedió creer en Él, lo mismo puede hacer por sus hijos. Este mensaje de la cruz, entonces constantemente tienen que llevar a sus hijos a esto. Asimismo nosotros los que tenemos trabajos y estamos rodeados de inconversos, sabemos que lo único que puede salvar a esas personas es este mensaje. No debemos callarnos ni avergonzarnos de esta verdad, sino anunciarlo fielmente, y quiere el Señor salvar entonces a aquellos que son de Él. Y aprovechar cada una de esas oportunidades que Dios nos da para predicar el Evangelio. Y en 1 Corintios 15 precisamente, Pablo les recuerda a ellos y les dice cuál fue ese Evangelio que Él les predicó. Les dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio. Les declaro el Evangelio que os he predicado. Les dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y en el versículo 13 les dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y aquí Él lo sintetiza, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y eso es lo que Pablo les dice, ese es el mensaje que recibieron. Y ustedes son salvos si están perseverando en ese mensaje. Ese es el mensaje que debe estar como fundamento en la iglesia. Y es lo que él le recordaba entonces a la iglesia en Corinto, a estos que habían sido salvados. Entonces sí, en primer lugar, entendemos que es la predicación, el mensaje de la cruz. En segundo, vamos a ver que es una revelación de Dios. El mensaje de la cruz es una revelación de Dios. Por eso en el versículo 6, entonces del capítulo 2, Él les dice, sin embargo. Él viene diciendo, eso es lo que les he predicado, pero sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, veamos qué importante, hermanos, porque Pablo le está diciendo a la iglesia, a ellos, a los hermanos en Corinto, yo voy a hablar este mensaje de la cruz entre los que han alcanzado madurez. Ahora, esa palabra
se refiere ahí realmente a los que están perfectos, o a los que están completos, es el sentido, a los que han alcanzado esa perfección. Ahora, no nos estamos refiriendo a un estilo de vida sin pecado, sino a aquellos que aceptaron y reconocieron el mensaje de la cruz. Esos son los perfectos, en un sentido, porque es la justicia de Cristo la que han recibido. Y Él dice, a esos yo me refiero, a los que han alcanzado esta madurez, esta sabiduría. En Colosenses 2:8 Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, y vosotros estáis completos en Él. Y Pablo va a hacer un contraste, como vamos a ver ahorita más adelante. Aquellos que están completos en Cristo, los que han alcanzado madurez, pero los que son naturales, así los va a llamar Él. Los que han alcanzado madurez son los que tienen al Espíritu Santo. Y son aquellos entonces que están creciendo en el conocimiento de Él. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia, entre ustedes hay madurez. Ya ustedes están perfectos en Cristo. Ahora, lo que nosotros debemos evaluarnos y decir y preguntarnos, ¿realmente también tengo yo esta madurez? ¿He crecido en el Evangelio de Cristo? ¿Estoy creciendo en el Evangelio de Cristo, en conocerle a Él? Lo que Pablo dice es, el mensaje de la cruz en el cual están fundamentados los lleva a crecer, a estar completos. Por eso la pregunta es, ¿puede decir alguien que cree el mensaje de la cruz, pero anda divagando en diferentes filosofías, en diferentes formas de pensar, o está arraigado y creciendo en las verdades del Evangelio? ¿Estoy creciendo en las doctrinas bíblicas, en las doctrinas sanas, o sigue siendo un niño? Un niño al cual hay que estarle recordando una y otra vez aquellas cosas porque constantemente está desviándose de la verdad y hay que volverlo a traerlo. Es cierto, sí, la palabra de Dios es suficiente y ella una y otra vez nos va a dar estas verdades, pero se espera de todo aquel que es de Cristo que crezca en esto, que alcance esta madurez, porque la palabra de Dios es suficiente para hacernos crecer. Debemos anhelar eso y no estar entonces divagando ni distrayéndonos en cosas vanas y como dice aquí, huecas filosofías, según las tradiciones de los hombres, sino que seguimos creciendo en Cristo, conociéndole más de Él, amando más su palabra, para que esas verdades transformen nuestras vidas y podamos reflejar la madurez de estar en Cristo entonces. Entonces Él les dice a los que han alcanzado madurez y esa sabiduría, pero Pablo especifica, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo que él está hablando se refiere a la sabiduría de esta era. Y en ese momento, en el contexto, estaba hablando en su época, pues, ese es el contexto en el cual él estaba explicando eso, que incluía entonces toda esa filosofía de los griegos, la retórica, la erudición de los griegos y los romanos, y todo lo que existía en su tiempo. Él decía, no es esa sabiduría a la cual yo me estoy refiriendo, porque esa inteligencia de los hombres, dice, lo que hizo fue que crucificaran al creador de todo. Era una locura la sabiduría de este mundo, y él lo que dice es, esa sabiduría mundana perece, y esa sabiduría se acaba. Esa es la idea que él transmite, va desapareciendo. Y es lo que hoy nosotros vemos en nuestro tiempo. La sabiduría del mundo, ese mensaje de la cruz lo niega, pero acepta otras verdades según el mundo que realmente son absurdas, hermano. Todo lo que hoy el mundo está llamando verdad, esa sabiduría diabólica, mundana, lo que debemos ver es una sabiduría que en un momento crece, pero pronto va a desaparecer. Pero el problema es que van a venir otras nuevas corrientes y nuevas sabidurías de este mundo, de aquellos que son, podríamos decir, los que marcan la pauta en el mundo, pero que lo que van a traer es una mentira. Y eso es lo que Pablo dice. Yo no me estoy refiriendo a esa sabiduría.
que va a desaparecer un día. Es la sabiduría de Dios. Por eso el cristiano está anclado en esa verdad y no se mueve según el mundo va actuando y va cambiando. No, sino que sigue firme en Cristo, en el Evangelio, creyendo esto es lo único que puede salvar, no importa la época que sea, será el mismo mensaje, esas bellas palabras de salvación. La pregunta que entonces les hago es, ¿qué sabiduría tiene usted? ¿La sabiduría que es Cristo? Primera a los Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, otra vez, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Otra vez, hay un llamado para ir a esta sabiduría, a Cristo. ¿Ha escuchado usted ese llamado de Dios y ha ido a Cristo y tiene el Espíritu de Él morando en usted, que le muestra las verdades de Cristo? En primer lugar, nos ha mostrado nuestra condición de pecado, nos ha mostrado que estábamos condenados, pero hemos visto el poder de Dios, que en Cristo hay salvación. Y ahí entonces seguimos anclados en Él y no en la sabiduría de este mundo. En el versículo 7 entonces Pablo continúa y dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Vamos a leer hasta el 9. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, no sabían a quién tenían ahí mismo. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, hermanos, Pablo está hablando y está citando aquí lo que nos dice el libro del profeta Isaías, en el capítulo 64. Está citando el versículo 9, o el versículo 9 más bien es una cita de Isaías 64, que dice el profeta, oh si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Lo que Pablo está haciendo es esto, hermanos. Está hablando que hay un misterio que había estado oculto. Eso es lo que él quiere o le está revelando a los hermanos en Corinto, inspirado por el Espíritu Santo. Él dice, hay una sabiduría de Dios que el mundo no entendió, y es más, dice, que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre. Y lo que hace entonces es citar al profeta, que el contexto cuando Isaías dijo esta profecía, lo que estaba hablando primero era del juicio de Dios a los enemigos de Israel, pero también estaba recordando el momento cuando la presencia de Dios fue real para el pueblo de Israel en el monte Sinaí, con aquel fuego, aquel sonido de trompeta, ese humo abrasador, y descendió la presencia de Dios. Y recordemos, ningún pueblo en la tierra en ese momento tenía una revelación de la presencia de Dios de esa manera. Y lo que Isaías dice, así, quisiéramos que ocurriera esto nuevamente. Y Pablo lo que le está diciendo a los corintios es, eso que ocurrió allá en el antiguo pacto es lo que ha ocurrido ahora. Lo que nosotros no habíamos percibido. Dice, lo que nadie había imaginado. ¿Y qué es ese misterio? Que Pablo está diciendo, ningún ojo lo ha visto. Nadie se podía imaginar que esto iba a ocurrir. Romanos 16:25, hermanos, nos puede ayudar a entender eso. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y él dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe,
al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, recordemos que cuando la Biblia habla de misterio, no se refiere a algún tipo de conocimiento ahí oculto, místico, que está reservado para algunos. Lo que está hablando es que esa verdad, que estuvo oculta un momento, por un tiempo, llegó el tiempo adecuado y se reveló. Lo que Dios había establecido, el Evangelio, que pueden ser salvos tanto judíos como gentiles, para todos está la salvación. Nadie se imaginó esto, inclusive los mismos apóstoles. En el libro de los Hechos, cuando ellos llegan y predican a gentiles, y los gentiles reciben el Espíritu Santo y creen en el Señor Jesucristo, se asombran y dicen: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No lo habían imaginado jamás, seguían creyendo que era para ellos. Pero el anuncio de Pablo es: no, esto que había estado oculto desde la eternidad, ahora lo conocemos. Todos pueden ser salvos a través de Jesucristo. Esas son las cosas que ojo no vio, ni oído había escuchado. Es la verdad que tenemos en Cristo. Ahora, hermanos, eso es lo que a nosotros nos debe, por un lado, llevar a tener este gozo. Ninguno de nosotros tampoco habría visto este mensaje, ni habría creído este mensaje, si no hubiera sido únicamente por la bondad y la gracia del Señor. Porque Pablo les va a decir entonces que esto es lo que les concedió a ellos. Del 10 al 14 les dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y él dice: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué hoy nosotros podemos gozarnos como ahora cantábamos en estar aquí? Podemos gozarnos en venir y presentarnos en este día en adorar al Señor, deleitarnos en ir a la palabra de Dios, leerla, deleitarnos en entrar en lo secreto de nuestro cuarto y orar al Señor. Eso, hermanos, únicamente es porque Dios nos ha concedido conocer esta verdad, conocer quién es Él, conocerle a través de Jesucristo. Nosotros, ninguno de nosotros podríamos haber apreciado este mensaje. Es más, como el apóstol Pablo, puede ser que algunos blasfemábamos en contra de eso y hacíamos mofa o burla de aquellos que en algún momento también nos hablaron estas verdades. O puede ser que caíamos en criticar y decir que qué fanáticos aquellos. Pero hoy para nosotros no hay nada más que tenga más valor que este mensaje. No hay nada que nos pueda llevar a deleitarnos, a sentirnos más completos que el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso, hermano, el Espíritu de Dios nos lo concedió en un momento. Y hoy podemos entonces acudir al Señor en agradecimiento por esa verdad. Porque en un momento, como dice entonces el versículo 14, en nuestra condición natural, no entendíamos esto. No entendemos cómo la persona puede estar todo un día metido en la iglesia, algunos dicen. En su iglesia le obligan a ir todo el día. Para algunos es imposible entender que eso es algo que está en la convicción del corazón de una persona. O como ahora el pastor nos recordaba, el testimonio que vimos ayer de esta joven que aprendió todo el Salmo 119, que realmente fue algo que asombroso. Pero también como alguien entonces anhela dedicar su tiempo para memorizar la palabra del Señor, para conocer estas verdades de la palabra. Hermanos, si no es el Espíritu Santo de Dios en usted, nosotros no lo haríamos. No quisiéramos escuchar la palabra y preferiríamos tener esas horas haciendo otras cosas de esta vida, vanas y pecaminosas. Pero hoy debemos dar gloria al Señor, porque así en nuestra condición natural, sin nada que mereciéramos, el Señor vino un día y nos hizo entender esa verdad.
lo que el Espíritu de Dios había determinado. Y hoy podemos decir, sí, hoy veo a Cristo y hoy quiero seguirle a Cristo, quiero predicar de Él y quiero dedicar mi vida entera a Él. Ese es el mensaje entonces que como iglesia debemos llevar. Debemos entonces entender, Señor, tú nos has concedido por tu gracia, entonces conocer estas verdades. En Mateo 13:11 el Señor también les dice, el Señor Jesús dice, y Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Dice, mas a ellos no les es dado. Cuando los apóstoles le preguntaron por qué enseñaba por parábolas, el Señor les dice, a ustedes les es dado que conozcan los misterios. Nuevamente, eso que había estado oculto, pero que ha sido revelado, a ustedes les es concedido, pero a ellos no. Hablando de aquellos fariseos y escribas. Oh hermanos, eso debe llevar a nosotros a tener realmente un agradecimiento al Señor. Llevar una vida que le honre a Él. Porque ¿cuántos han escuchado el mismo mensaje que usted y yo? Pero ¿qué ocurrió? Que usted atendió al llamado. Es el Espíritu Santo de Dios. Hoy muchos también acá pueden estar tal vez escuchando nuevamente este mensaje del Evangelio, pero les es algo desconocido. No lo pueden entender. Según de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Cómo hemos de vivir? ¿Cómo debe ser nuestro cristianismo? Nos ha sido dado por su divino poder en su palabra. Mi versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y Apocalipsis 19:8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y dice, y a ella, que es la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nos ha concedido, y el apóstol Juan ahí estaba viendo ese momento al final, la iglesia justa, la iglesia purificada, reunida con su esposo, nuestro Señor Jesús, y dice Juan en su visión, le fue concedido esto, llegar a esta celebración al final. Quiera entonces el Señor, hermano, que en esta tarde tenga usted esa convicción y que pueda decir, el Señor me ha concedido esto, conocerle a Él y saber que estaré un día ahí con Él. Si no es así, también nosotros queremos darle este mensaje de esperanza. El mensaje de la cruz, que es locura para muchos, sigue salvando. Y el Señor le puede salvar a usted. Puede salvar aún a aquellos de sus familiares o amigos que usted crea que tienen el corazón más duro. Bueno, el apóstol Pablo, aquel que estuvo de acuerdo en matar a creyentes y que los perseguía, llegó el momento y le fue concedido creer. Y por eso él llevó el Evangelio. Y así debemos creer, el Señor puede salvar al pecador más duro. Si lo hizo en nosotros, lo puede hacer en cualquiera. Pero anunciemos este mensaje de la cruz, porque sabemos que Él va a actuar soberanamente. Leamos nuevamente el pasaje para concluir y dice, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén, vamos a orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra nuevamente que hoy hemos escuchado. Y gracias por todo lo que nos has concedido en el día de hoy, en el tiempo de adoración y de ser exhortados y alentados a través de la Escritura. Señor, nuestro anhelo en esta tarde es que al saber lo que tú has hecho en nosotros, esta fe crezca. Y asimismo, Señor, si hay alguno que aún no le ha sido concedido esto, escuchar tu llamado, ten misericordia, Señor, te lo pedimos, y atráelos a Cristo. En el nombre de Él oramos. Amén.